El espejo de dos caminos. Imagina un espejo que no refleja tu presente, sino dos futuros posibles. A la izquierda, ves a alguien lleno de confianza, prosperidad y propósito. A la derecha, alguien atrapado en la rutina, limitado por sus miedos y creencias. Este espejo no muestra lo que tienes hoy, sino lo que podría ser. Y la diferencia entre esos dos reflejos no radica en las circunstancias, sino en las elecciones y pensamientos que alimentas día a día. Así comienza la historia de dos hombres, Takeshi y Kenji. Ambos nacieron en circunstancias similares, con sueños grandes, pero con realidades limitadas. Sin embargo, sus caminos se bifurcaron, guiados por una fuerza invisible pero poderosa: su mentalidad. La chispa de la transformación. Takeshi siempre había creído que el dinero era algo inalcanzable, un privilegio reservado para los ricos. Pero un día, mientras paseaba por una librería, un libro llamó su atención. En su interior, encontró una frase que le quemó la mente: la riqueza no comienza en tu cuenta bancaria, sino en tu forma de pensar. Esa noche, Takeshi no pudo dormir. Algo había cambiado en él. Decidió empezar a cuestionarse: ¿de dónde venían sus creencias sobre el dinero? ¿Por qué pensaba que no era capaz de alcanzar la riqueza? Al indagar, descubrió que gran parte de sus ideas provenían de su entorno. Frases como «el dinero es la raíz de todos los males» y «mejor pobre pero honesto» habían moldeado su visión. Pero ahora quería más. Kenji, en cambio, nunca cuestionó esas mismas creencias. Para él, el dinero siempre sería una batalla perdida. Cada día se despertaba con la sensación de que el mundo conspiraba en su contra, y esa mentalidad se reflejaba en sus acciones. Mientras Takeshi leía sobre educación financiera, Kenji se conformaba con repetir: «No tengo tiempo para esas cosas». El valor de las decisiones. Con el tiempo, Takeshi comenzó a notar algo curioso. Cada decisión que tomaba tenía el poder de acercarlo o alejarlo de su objetivo. Dejó de gastar dinero en cosas que solo le daban placer momentáneo y empezó a invertir en su crecimiento. Cada mes apartaba una pequeña cantidad para libros, cursos y seminarios. No era fácil, pero lo veía como una inversión en su futuro. Kenji, por otro lado, vivía atrapado en la inercia. Su salario llegaba y antes de que terminara el mes, ya lo había gastado todo en cosas que no necesitaba. Su tarjeta de crédito se convertía en su mejor amiga y su peor enemiga. Cuando alguien le hablaba de ahorrar e invertir, respondía con un suspiro: «No tengo suficiente para eso». Takeshi comprendió que el dinero no era algo que simplemente aparecía, era algo que se cultivaba. Aprendió a construir múltiples fuentes de ingresos. Inició pequeños negocios paralelos, invirtió en fondos y se interesó por el mercado de valores. Todo eso mientras seguía trabajando duro en su empleo principal. Kenji, en cambio, permaneció atado a la seguridad de su sueldo. Cuando alguien le hablaba de oportunidades de negocio, solo veía riesgo. Pensaba que invertir era una apuesta demasiado grande y prefería ahorrar en su cuenta bancaria, sin darse cuenta de que la inflación devoraba lentamente el valor de su dinero. El riesgo y la recompensa. La vida puso a Takeshi frente a una gran decisión. Una oportunidad de inversión se presentó ante él.
Era arriesgado, pero también prometedor. Takeshi hizo lo que había aprendido. Investigó, analizó los riesgos y finalmente dio el salto. No todas sus decisiones fueron exitosas, pero cada paso le enseñó algo valioso. Entendió que el fracaso no era un enemigo, sino un maestro. Kenji, por otro lado, nunca se atrevió a dar ese salto. Cada vez que se encontraba con una oportunidad pensaba, ¿y si pierdo todo? Ese miedo lo paralizaba, y con el tiempo, el costo de no arriesgarse se volvió más alto que el riesgo mismo. Las personas que nos rodean. Takeshi también entendió algo fundamental. El éxito no es un camino solitario. Comenzó a rodearse de personas que lo inspiraban, que ya estaban donde él quería llegar. Encontró mentores que lo guiaron, amigos que lo retaron a ser mejor y socios que compartían su visión. Aprendió a construir relaciones basadas en confianza y mutuo beneficio. Kenji, en cambio, permaneció en su círculo de siempre. Pasaba el tiempo con personas que compartían sus mismas quejas y excusas. Aunque no lo sabía, estas relaciones eran como anclas que lo mantenían en el mismo lugar. Mientras Takeshi construía puentes, Kenji levantaba muros. El fracaso como aliado. Hubo momentos en los que Takeshi perdió dinero. Hubo decisiones que no salieron como esperaba. Pero en lugar de rendirse, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Cada error lo hacía más sabio, más fuerte. Entendió que el éxito no era la ausencia de fracasos, sino la acumulación de lecciones aprendidas. Kenji, en cambio, evitaba el fracaso a toda costa. Prefería no intentarlo antes que arriesgarse a equivocarse. Pero al hacerlo, también evitaba el aprendizaje y el crecimiento. Lo que no entendía era que el verdadero fracaso no está en caer, sino en no levantarse. Un legado de impacto. Décadas después, Takeshi vivía una vida llena de propósito. No era solo su riqueza lo que lo hacía feliz, sino el impacto que había tenido en la vida de otros. Había construido un legado, algo que trascendía el dinero. Era libre, no porque tuviera mucho, sino porque había aprendido a usar lo que tenía para crear algo más grande. Kenji, por otro lado, miraba atrás con arrepentimiento. Se daba cuenta de que las cadenas que lo habían mantenido atrapado no eran externas, sino internas. Habían sido sus propias creencias, sus miedos y su falta de acción las que lo habían limitado. La invitación final. La historia de Takeshi Kenji no es solo un relato ficticio. Es un espejo para todos nosotros. Nos muestra que la diferencia entre la riqueza y la escasez no está en el dinero que tienes, sino en cómo piensas y actúas. Cada día es una oportunidad para elegir un camino, el de la abundancia o el de la limitación. La riqueza no es un destino, sino un viaje que comienza con una decisión, y esa decisión está en tus manos.